Hola, en este video vamos a explicar por qué una persona que toda su vida ha crecido en un lugar con menor altitud o a menos metros sobre el nivel del mar, por ejemplo en el puerto de Veracruz o en algún lugar de la costa, por qué esa persona se va a cansar más al hacer ejercicio, al correr, que una persona que toda su vida ha vivido en un lugar como Toluca, ¿no? O en lugares muy altos, ¿no? A más metros sobre el nivel del mar. Bueno, muchas veces cuando nos preguntamos esto, algunas personas nos llegan a decir como, no, pues a mayor altitud hay menos oxígeno, ¿no? Y por eso es que te cansas menos. Digo, te cansas más. Y pues no, entra menos oxígeno, ahorita vamos a ver por qué, pero digamos, la explicación de esto es una explicación fisiológica y la fisiología respiratoria se explica con presiones, básicamente. Eh, Aquí podemos ver en este dibujito, por ejemplo, esta persona que está a nivel del mar, aquí está el barquito, podemos ver que está soportando una mayor presión atmosférica. Al nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, esta persona está soportando una columna de aire, así podemos verlo así, como una columna de aire muchísimo más grande a una persona que está en Ciudad de México. Por ejemplo, en Ciudad de México la presión atmosférica más o menos es 585 milímetros de mercurio. Esta persona está soportando una menor presión atmosférica, una menor columna de aire en comparación de esta. Entonces, ya tenemos algo importante, ¿no? A mayor altitud hay una menor presión atmosférica. También tenemos que explicar o hablar de la ley de Fick. La ley de Fick nos dice que a mayor diferencia de presiones va a haber una mayor difusión. Aquí está qué significa cada letra de la ley, de esta ecuación, pero aquí tenemos que entre mayor sea esta diferencia de presiones, mayor difusión. Recordemos que todo lo que está arriba siempre es directamente proporcional a lo que estamos igualando, ¿ok? Y todo lo que está abajo es inversamente proporcional. Entonces, entre mayor sea el grosor, por ejemplo, D es grosor, menor va a ser la difusión. Entre mayor sea el área transversal del trayecto, mayor va a ser la difusión, ¿ok? Entre mayor sea la diferencia de presiones, mayor va a ser la difusión. Y también tenemos que hablar de otra cosa. ¿Se acuerdan lo que les decía? De que pues a veces nos dicen que hay menos oxígeno, aquí hay menos oxígeno que aquí, ¿no? Pues no, o sea, el aire que esta persona está respirando es el mismo aire que está respirando esta otra, la persona de Ciudad de México, por ejemplo. La concentración en el aire de oxígeno, la concentración de oxígeno en el aire es de un 21%. O sea aquí o aquí, este aire que están respirando lleva 21%. El otro 78% corresponde a nitrógeno y el 1%, el otro 1% se divide en otros gases, ¿ok? Pero aquí lo que nos va a importar es el oxígeno. Como conclusión, podemos decir que a mayor altitud hay una menor presión atmosférica, a mayor diferencia de presiones va a haber una mayor difusión según la ley de Fick, y que la concentración de oxígeno va a ser la misma independientemente de a qué altitud nos encontremos, y esta concentración de oxígeno siempre va a ser del 21%. Y vamos a usar de ejemplos a la Ciudad de México y una ciudad, un lugar que está a nivel del mar. A nivel del mar, la presión va a ser de 760 milímetros de mercurio y en la Ciudad de México va a ser de 585 milímetros de mercurio. También tenemos que mencionar una segunda ley, que es la ley de Dalton, la cual dice que la presión parcial de un gas va a ser igual
a la presión, a la fracción del gas por la presión atmosférica. Por ejemplo, si queremos saber qué de estos 760 milímetros de mercurio, qué tanta presión corresponde o qué tanta presión es la que está ejerciendo el oxígeno, o sea, este 21%, ¿ok? Entonces, pues tenemos que multiplicar la fracción del gas, porque recordemos que 21% estaríamos hablando que es 21 de 100, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y si dividimos 21 entre 100, pues nos da 0.21. Entonces, esto es equivalente y por lo tanto vamos a multiplicar esta fracción por 760 milímetros de mercurio. Entonces, al nivel del mar, el oxígeno está ejerciendo una presión de 159.6 milímetros de mercurio, que normalmente, cuando se habla de estos temas, normalmente lo redondean a 160. Pero, bueno, este fue un ejemplo de cómo podemos aplicar la ley de Dalton y la vamos a aplicar para lo que siga a continuación. Bueno, continuando con la ley de Dalton, podemos decir que en el aire atmosférico, en Ciudad de México, el oxígeno está ejerciendo una presión de 122.85 milímetros de mercurio y a nivel del mar unos 159.6 milímetros de mercurio. Pero no es lo mismo el aire atmosférico, o sea, el aire que estoy tocando, literal, a el aire que está entrando a mis vías respiratorias. ¿Por qué? La humedad de nuestro cuerpo va a diluir al oxígeno. En nuestras vías respiratorias hay una mayor cantidad de agua, de vapor de agua, que en el aire atmosférico. ¿Por qué? Porque nuestras células están desechando agua como producto de la respiración. Entonces, podemos decir que el agua está diluyendo al oxígeno 47 milímetros de mercurio. Por lo tanto, podemos restarle a 585 y a 760, a ambos valores les podemos restar 47 milímetros de mercurio, porque el agua está diluyendo a la presión parcial de oxígeno y por lo tanto la presión en las vías respiratorias es un poco menor. Entonces, a pesar de que en Ciudad de México la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico es este valor, en mis vías respiratorias el oxígeno está ejerciendo esta presión y a nivel del mar va a estar ejerciendo esta presión. ¿De acuerdo? Y sí, bueno, es aire humidificado a nuestra temperatura corporal. Habíamos dicho que la presión parcial de oxígeno en nuestras vías respiratorias es esta en Ciudad de México y esta a 0 metros sobre el nivel del mar o a nivel del mar. Entonces, recordemos lo que vimos al principio del video, que dijimos que la ley de Fick dice que a mayor diferencia de presiones va a haber una mayor difusión. Y aquí podemos observar que esta presión a nivel del mar es mayor a la presión que hay en Ciudad de México. Por lo tanto, podemos comparar que hay una mayor diferencia ¿con qué? Con la presión parcial de oxígeno en nuestra sangre, ¿ok? Entonces, ¿de dónde a dónde hay más distancia? ¿De 149.73 a 40 o de 112.98 a 40? Pues hay mucha mayor distancia entre este y este. Por lo tanto, hay mucha más diferencia de presiones. Por lo tanto, va a haber mucha mayor difusión de oxígeno al nivel del mar que en un lugar con mayor altitud como lo es Ciudad de México. Por lo tanto, aquí va a haber mucha más difusión de oxígeno en comparación de una persona que está en Ciudad de México. Entonces, pues así es como podemos concluir que el por qué una persona se va a cansar más cuando está a una mayor altitud, porque le va a entrar menos oxígeno.
va a haber, a pesar de que el oxígeno en la atmósfera es el mismo, la misma concentración, sí va a entrar menos oxígeno a tu cuerpo. Hay diferencia en las presiones. Y recordemos que el oxígeno es un sustrato que necesitamos para la respiración y pues como producto de la respiración obtenemos energía, obtenemos ATP. Entonces, pues si no tenemos suficiente oxígeno, no vamos a poder producir tanta energía como si lo hiciéramos en un lugar donde estamos obteniendo más oxígeno. Tal vez ustedes se preguntarán por qué, no sé, por qué yo vivo en Ciudad de México y no me canso, pero sí veo que un conocido viene acá a Ciudad de México y ese conocido vive a una altitud más baja y él sí se cansa. Y tú dirás, pero ¿por qué yo no? Bueno, lo que pasa es que nuestro cuerpo echa a andar mecanismos fisiológicos para compensar esa deficiencia de oxígeno que podríamos tener. Por lo tanto, esas personas que viven a una mayor altitud producen mayor hemoglobina, tienen un nivel de hemoglobina mucho más alto, por lo tanto pueden acarrear más oxígeno. Recordemos que la hemoglobina, una de sus funciones es acarrear oxígeno, transporta oxígeno. Hagan de cuenta que es el cochecito dentro de la sangre en el que va a viajar el oxígeno. El oxígeno entra al alveolo, difunde a la sangre y se mete a ese cochecito que es hemoglobina. Las personas que viven en lugares con mayor altitud tienen mayor nivel de hemoglobina, por lo tanto, a pesar de que a ellos también les está pasando esto de lo de las presiones, pero van a aprovechar más el oxígeno que está entrando. El poco oxígeno que entra lo van a aprovechar más que una persona que vive a nivel del mar y cuando va a un lugar mucho más alto le va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente hemoglobina y pues no va a poder transportar tanto oxígeno a su sangre y a sus células, que son las que van a ocupar ese oxígeno para producir energía. Dale like al video, suscríbete, comenta si te gustó. Muchas gracias.